gracias a todos por su participación y el interés en el panel. Hoy vamos a hablar sobre el empleo público en clave cuantitativa. Tenemos un panel muy nutrido que está linkeando Cuyo con Buenos Aires. Este panel tiene como objetivo presentar 4 estudios relativos a la evolución cuantitativa del empleo público en los 3 niveles gubernamentales, mediante una diversidad de indicadores. El primero va a plantear un mapeo del empleo público en el orden federal, comprendiendo los 3 estamentos gubernamentales. El segundo va a indagar sobre las variaciones en el gasto en personal y la estructura organizativa del sector público nacional a cargo de Lili Butler. El primero, es un documento elaborado por Mercedes Yacobielo, Noemí Pulido y quien les habla, que somos integrantes del equipo TIP Travesía y del área de políticas públicas de SEDE en calidad de investigadoras invitadas. El tercer estudio aborda las características estructurales del empleo público en los municipios mendocinos. Esta investigación la dirijo yo, es la tercera edición de un estudio sobre burocracias municipales y su vínculo con el sistema político financiado por la UNCUYO, integrado por distintos referentes que nos están acompañando en esta sala. Y la cuarta presentación, que está a cargo de Adolfo Medalla, es un documento que busca contratar el empleo público municipal entre las provincias de San Juan y de Mendoza a la luz de las normativas planteadas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. También Adolfo Medalla es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo e integra nuestro equipo de investigación. Bueno, en primer lugar va a arrancar Mercedes Yacobielo. Así que, Mercedes, bienvenida. Gracias, Mechi. Ahí va, esperen que lo pongo en modo presentación. Ahí va. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Esperen que los quiero ver a ustedes también. Aquí, listo. Bueno, entonces, este primer pantallazo, como dice Mechi, tiene que ver con un documento una nota técnica que produjimos desde nuestro equipo Travesía a la Innovación Pública para una publicación liderada por la Fundación Getulio Vargas. Es un libro sobre federalismo, uno de cuyos capítulos tiene que ver con la comparación del empleo público en los distintos estamentos de gobierno en los 4 países de sistema federal en América Latina. Entonces, Brasil, México, Venezuela y Argentina son los casos, y lo que aportamos fue una nota técnica sobre la descripción de como un mapa del empleo público en los 3 niveles de gobierno, que es lo que rápidamente les voy a presentar ahora. Una aclaración es que trabajamos con datos, no trabajamos con datos estadísticos, sino con datos administrativos, porque el tema es que en las encuestas de empleo y en las encuestas de hogares, salvo en México, creo que es el único caso donde cuando se recaba la información sobre si la persona se reconoce como empleado público, trabaja en el sector público, no se discrimina a nivel de gobierno. Entonces, no, si bien está bueno, son 4 países que trabajan con metodología similar para esas estadísticas de empleo y de encuestas de hogares, no es posible discriminar, desgranar la información. Por eso, en los 4 casos, cada responsable de armar la nota técnica utilizó datos administrativos. Y lo que hicimos fue, esperen que paso a la siguiente, si esto me deja, a ver, esperen que me desapareció el cursor. ¿Lo ven, no? El siguiente. ¿Lo están viendo en pantalla completa? No.
Ah, ajá, No, me pareció que algo se perdió en la parábola. Ahí está, ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Bueno, y entonces lo que hicimos fue tomando, como les decía antes, datos del Ministerio de Economía en Nación, la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Lo que hicimos fue recomponer la serie desde 1980 hasta 2022. Lo mismo se hizo con cada uno de los 4 casos. La idea era ir hacia atrás, por lo menos hasta 1980, para poder mostrar la etapa de descentralización, que es común a los 4 casos en estudio en este volumen. Entonces, los datos lo que muestran primero es hubo una expansión importante del empleo total. En 1980 el empleo público total en Argentina era 1.600.000 más o menos empleados y pasa a 3.680.000 en 2022, es un aumento del 125%. Y el número de empleados públicos cada 1.000 habitantes también fue aumentando desde un promedio de 60 al principio de la serie hasta llegar a 80 en la última, entre el 2010 y 2022 ya estaba en 80 sobre 1.000. Ahora, cuando vemos, aquí están superpuestas las curvas de municipios en color verde, provincias naranja, que es la más amplia, y nación, que se ve medio raro el color, pero es azul en el medio, la curva de evolución del empleo en nación. Y lo que vemos se ve claramente en el gráfico, en los 90, en nación, en los años 90, cómo se da esta baja, que es notoria, un 48% de caída del empleo público, con todas las medidas de privatización y de descentralización que hubo. Y por otro lado, sigue luego, a partir de 2001, cuando bueno, se revierte esta tendencia y esta concepción del rol del Estado, y se le da mayor protagonismo al Estado y al empleo público, y está este aumento que es del 56% hasta 2010, y luego un aumento más leve, que sigue creciendo, pero más levemente entre 2011 y 2020. El aumento más fuerte, es obvio, se ve súper claro en el gráfico, es en las provincias, que pasa de 648.000 empleados en 1980 para pasar a 2 millones, casi 300 en 2022. Y aquí se ve primero este aumento primero con la redemocratización, con la vuelta de la democracia, nuevamente, periodo de crisis económica, necesidad de incidencia mayor del gobierno, otra concepción también del rol del Estado en la economía y en la sociedad en general. Y ese es un aumento muy, muy fuerte, como del 73%. Y luego, a partir del 2001, aquí lo tienen, a partir del 2001 comienza esta tendencia creciente, que es como del 38%, y bueno, sigue aumentando hasta llegar a ese nivel que les comenté antes. En cambio, en el nivel municipal también hay un aumento sostenido, pero como más parejo, que pasa de 224.000 empleados en 1980 para llegar a 573.000 en 2022. Y se crece a un ritmo uniforme, son saltos más o menos del 25% por década, por la desconcentración formal, la desconcentración fáctica que hubo de funciones hacia los municipios. También las demandas ciudadanas fueron creciendo, y también está documentado el uso político que se ha dado al empleo público, sobre todo en este nivel. Esto es también algo que surgió en los otros casos. Estuve participando también, comentando un capítulo sobre empleo público en un libro sobre gobiernos subnacionales en CAF, y la misma cuestión. Había varios estudios en varios países de la región, no solamente los federales, donde se veía esto, ¿no? Que el empleo municipal aumentaba notablemente al siguiente año de las elecciones en cada municipio, sin que se registrara necesariamente una demanda mayor de servicios. Y bueno, y aquí está la misma información que antes, pero se muestra de una manera como más clara las 3 curvas.
en un índice con el valor el valor de cada uno de los tres niveles equiparado a 100 para el año 1980. Entonces la curva lo que está mostrando es si sube por arriba de 100 es el porcentaje de aumento, y si baja, cuánto bajó respecto del 100%. Se va viendo en el índice cómo va aumentando o disminuyendo respecto del valor original, y se ven, es muy fácil detectar estos hechos que mencioné antes, ¿no? La descentralización de la función de educación y salud, que hace este salto por acá en el nivel provincial, la privatización de empresas públicas que dio ese salto hacia abajo en el gobierno, en el empleo nacional. Y por otro lado, también se ve que el aumento en el nivel municipal, el empleo municipal, es como más suave. La curva sube, pero con una tendencia menos intensa que en el caso de las provincias. Y otro apartado que incluimos, porque nos pareció interesante, teníamos la información, la manera de organizar la información y de recuperar y replicar un estudio que nos pareció bien rico, que realizaron, estoy buscando la cita, es Capello, Guilidori Iglesias en 2019. Ellos estudiaron los determinantes del empleo público en las provincias argentinas usando una serie de 1973 a 2016, y lo que hicimos fue mostrar los números para el año 2022. No es que replicamos el estudio ni aumentamos la serie en los años que faltaban, pero sí mostrar como a golpe de vista la distribución en este caso, el empleo público por cada 1000 habitantes en cada provincia, empleo público provincial, ¿no? En cada provincia, y lo que se ve es la enorme dispersión que va casi, son como 5 veces entre Tierra del Fuego, que es el máximo 128 empleados cada 1000 habitantes, versus Córdoba 32, y en el caso del gasto en personal per cápita por provincia, también es una relación 5-1. En este caso lidera nuevamente Tierra del Fuego, y de hecho las provincias patagónicas lideran la tabla en ambos casos, y es Santiago del Estero el que tiene el número menor en este caso. Ahora, como justamente se ve que hay algo que tiene que ver con lo regional, cuando uno mira esta lista, lo que hicieron, lo que muestran Capello y otros en su paper es la estructura por región. Acá el ranking se ve idéntico por región en ambos casos: empleo público provincial cada 1000 habitantes y gasto en personal per cápita por región. Lidera la Patagonia, y el punto es, lo que ellos hacen es un análisis, está súper interesante realmente, correlacionando esta diferencia de presencia del empleo público en las provincias con múltiples hipótesis, ¿no? Múltiples hipótesis. Y lo que habitualmente se dice es, bueno, en realidad es como una compensación. Las provincias que tienen más desempleo van a tender a aumentar sus plantas de empleados provinciales con una compensación del empleo. O que, por ejemplo, las provincias que tienen mayor demanda de servicios educativos o de servicios de salud van a tener que salir a proveer por una presión de la demanda, mayor cantidad a proveer, y para proveer mayores servicios necesitan aumentar sus plantas. Sin embargo, chequean contra múltiples indicadores y no hay correlación entre la incidencia de esta presencia del empleo provincial y, por ejemplo, que las provincias que tienen mayor proporción de la población menor de 15 años o mayor de 65, que son los grupos que demandan mayores servicios educativos por un lado y de salud por otro, ni tampoco necesariamente hay una correlación con el nivel de desempleo, pero sí encuentran que hay variables políticas que inciden. Por ejemplo, como les mencionaba antes, ¿no? El año electoral, como pasaba en los municipios que les mencioné antes en los otros documentos que estuvimos revisando, donde
el año siguiente a las elecciones hay un aumento, en esa provincia va a haber un aumento en la planta de personal y también dependiendo de otras variables como la alineación política entre política en el partidaria, ¿no? Entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, las transferencias automáticas desde la nación. Hay varias variables que tienen que ver con cuestiones político-burocráticas que inciden mucho más que estas otras hipótesis que son las que tradicionalmente se presentan como las que explican esta distribución o esta incidencia, ¿no? Del empleo público en las provincias. Para cerrar esta descripción súper rápida de la situación, ¿no? Del empleo público en los tres niveles, lo que se ve es que entre 1980 y 2022 hubo un 125% de aumento en el empleo público total, la mayor expansión, mucho mayor en las provincias que en los municipios, 250% provincias, 156 municipios. En 1980 el 47% del público era nacional versus 2020 que el 62% es empleo público provincial y en este caso el municipal se mantiene estable, lo que más ha bajado, ese intercambio fue entre el nivel nacional y provincial. El municipal más o menos se mantiene en proporción estable. La distribución es muy dispara entre provincias y como decía recién, esas diferencias no tienen que ver necesariamente con demanda de servicios, sino por cuestiones de economía política y de dinámica electoral. Hasta ahí esta primera mirada descriptiva y muchas gracias por la atención. Excelente, muchísimas gracias, Mercedes. Súper profunda y completa tu descripción. Ahora vamos a seguir con Lili Butner, quien nos va a hablar sobre la situación del empleo público a nivel nacional. Ahora compartimos tu presentación, Lili. Perdón, Lili, no lo puedo hacer. A ver, un No minuto. importa, ponelo así porque se ve igual. Ustedes lo ven igual, ¿no? ¿Se ve? Se ve bien, sí, no hay problema. Bien, bueno, Ponelo igual. entonces lo Ponelo como ponemos. estaba y lo... Bien, listo. Ujú. Ahí va. O sea que vos me lo tenés Perfecto. que ir pasando, Yo te lo voy porque yo pasando. bueno, Perfecto, perfecto. bueno, no nos pusimos de acuerdo con Mercedes, pero en realidad estamos todos enganchados en esto del sector público y bueno, para acompañar un poco este estudio que habían hecho ustedes, Mercedes, y Remy y Mechi, yo al principio del trabajo también especifiqué un poco, digamos, hablando del sector público en general, tomando nación, provincias y municipios, porque si no, no se puede entender qué es lo que pasa en nación, ¿no? Y cómo se relacionan al tener que empezar a hablar después del peso fiscal. Hay que hablar un poco en general, pero bueno, me sacó un poco de trabajo Mercedes ya describir un poco cómo es la situación histórica, y después la gente que quiere leer un poco más en el trabajo, también hago todo un recorrido histórico de todos los ámbitos. Pásame de hoja, así por lo menos me sigo con los datos. Lástima que no lo puedo hacer yo, pero bueno. En esta situación, en el sector público argentino más o menos actual, está más o menos en el orden de 3,9 millones, un poco más quizás porque hay como una subestimación, porque este dato es del Ministerio de Trabajo, y como hay, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz y algunos municipios no están enganchados en el manejo de la información que tiene el ministerio, a veces hay un poco de subestimación, pero más o menos rondaría eso. La evolución histórica que dio Mercedes también la describo también en el trabajo.
Y actualmente, bueno, el peso actual del empleo de nación sería más o menos alrededor de 21%, estarían alrededor de 800.000 personas. El provincial está más o menos en el 65-66%, allí serían unos 2,6 millones de personas en la actualidad, ¿no? Y los municipios están rondando los 500.000, 400.000 y tantos, y más o menos rondarían el 13%. Ya tomando en cuenta toda la evolución que comentó Mercedes, se entiende cómo fueron los cambios, porque aquí es fundamental saber que a través de los años, como dijo Mercedes, la incidencia que tienen todos los procesos y los conflictos políticos, económicos y sociales en la conformación del Estado y del sector público, y cómo eso incide en la cantidad de personas que se desempeñan en el sector público en todos los ámbitos. Aquí, como explicó también Mercedes, el peso que tenía Nación en los años 60 no es el mismo que tienen hoy, porque obviamente han incidido muchísimo las privatizaciones y, digamos, la idea, los procedimientos de los gobiernos de turno, y que políticamente incide en la cantidad de empleados o las decisiones que quieren tomar. Obviamente que las privatizaciones a partir del año 76 y los años 90 han incidido en los cambios que se han dado a nivel de toda la estructura del sector público. Por eso es ese cambio de que actualmente el peso lo tienen más provincias que nación, obviamente. Y bueno, eso se ha dado cuando se decide las privatizaciones de las empresas, y también en los 70 cuando se decide que todo el tema de salud y educación debe ser descentralizado. Eh, bueno, podemos pasar, porque ya como hay algunos comentarios que hizo Mercedes, no los quiero repetir. En este gráfico lo que vemos un poco es el sector público, digamos, en general, para el total, qué pasa en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Y cómo fue la evolución. Acá lo que notamos es que la evolución es bastante pareja, pero los únicos que crecen mucho son Argentina y Uruguay, se nota bastante su crecimiento. El resto de los países se mantiene bastante estable a través de los años. Pero bueno, queríamos mostrar un poco que esto también se ve a nivel de Latinoamérica, y no solo lo observamos desde aquí. Podemos pasar de placa. Bueno, una vez que ya nos metemos en el empleo público, digamos que sería nacional, nosotros aquí nos tenemos que, digamos, hay que también tomarnos el tiempo y explicar y dar algunas definiciones, porque a veces se confunde mucho. Yo suelo escuchar que la gente confunde sector público nacional con administración nacional, con poder ejecutivo. Cuando se utiliza todo lo estadístico, se confunde mucho. En este cuadro, que a lo mejor no se ve muy claramente, más o menos damos una definición de a qué llamamos sector público nacional, y qué es lo que está incluido. Por ejemplo, ven que la Administración Pública Nacional y abarca más o menos el 53%. A eso sí le podemos sumar los otros entes del sector público nacional, eh, y tenemos que sumarle empresas, universidades nacionales y fondos fiduciarios, para que realmente sea sector público nacional. Si no, estamos hablando de solo la Administración Pública Nacional. Y eso comprende a los tres poderes de gobierno: al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el que más pesa, que tiene un peso alrededor de 88%, el Poder Judicial pesa un 8%, y el Poder Legislativo, en cantidad de personas, de trabajadores, estamos hablando, pesa un 4%. Pero bueno, este cuadro
no importa los números exactos que estén adentro, porque se van modificando a través del tiempo y tiene actualizaciones, es más que nada para ver el universo, porque yo veo siempre que confunden. A veces hablan solo del Poder Ejecutivo y dicen Administración Nacional. Y bueno, eso cuando se hace un análisis exhaustivo de la parte estadística, de cómo se maneja, y si crece o no crece el número de trabajadores o si disminuye, no es lo mismo hablar de Poder Ejecutivo que hablar de toda la administración, o de si queremos hablar también de incluir empresas y de incluir otros entes o universidades. Son como pequeños universos dentro del gran universo del Estado. Bueno, después, como vemos, el Poder Ejecutivo Nacional lo podemos abrir por carácter institucional. Ahí lo vamos a ver como administración central, organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social. Y ahí también podemos separar a todos estos trabajadores, ya sean de la planta permanente o sean contratados. Los estudios siempre hablan de que, bueno, que crecieron los empleados públicos, pero hay que dividir en si son los que crecen los de la planta permanente o los contratados. A través del tiempo, lo que ha crecido mucho, amén de que ha crecido la planta, han sido los contratos. ¿Por qué? Porque al principio los contratados, más o menos alrededor del año 2003, eran solamente 15.000, y en realidad yo calculo que en el año 2001-2002 habían sido 3.000, pero rápidamente también creció en esa etapa a 15.000, y en ese momento ya era mucho. ¿Por qué se toman estas medidas? Porque, bueno, se había decidido que no entrara gente a la planta permanente. Entonces, ¿qué se usó? Siempre hacen uso de herramientas, y bueno, ahí a algunos se le ocurrió que era tomar a la gente contratada, que no tuviera ninguna cosa legal, porque los contratos al principio ni siquiera eran tipo legales, como que la gente hacía aportes. Hay contratos que son como hoy sigue habiendo contratos que se regían solamente no era un recibo de sueldo, sino que era con aportes independientes de cada trabajador. Y bueno, ese dato y ese número ha crecido a través del tiempo. Antes de comentar este seguimiento y de ver el seguimiento que tienen los contratos y la planta, quería comentar que si ustedes miran como unos últimos datos, van a ver que la planta, el Poder Ejecutivo tiene personal civil y tiene personal militar. Una cosa a tomar en cuenta es que cuando se habla de la reestructuración del Estado y todas las reformas que se han hecho a través del tiempo, siempre han recaído sobre el personal civil, nunca sobre el personal militar. Entonces, siempre estamos hablando de un 42-43% de todo el personal, porque solamente tomamos al personal civil. Y hoy también hablamos de lo mismo, es decir, siempre estamos hablando de reestructurar el Estado, pero siempre tocamos al personal civil. Entonces no estamos hablando de todo el universo, siempre hablamos de una parte. Y eso es importante también. Pero bueno, las reformas siempre van a recaer sobre el personal permanente o el contratado. Sí, cambiame de placa, así lo hacemos más rápido. Yo no voy a dar muchos datos de crecimiento porque ya dio muchos Mercedes, y ellas que no se dedican a tanto a lo estadístico en este trabajo se han dedicado mucho a lo estadístico, porque debía ser así. En esta placa, ustedes van a ver la estructura y el empleo. ¿Esto a qué se refiere? Yo tengo que ver Administración Nacional, qué es lo que está pasando. Y acá lo que estamos viendo es la evolución que tuvo el personal permanente contratado, y a su vez, además, hay que tomar en cuenta el crecimiento que ha tenido
todo lo que tiene que ver con los políticos y con la política. ¿Por qué? Porque las autoridades superiores y la administración, digamos, de las direcciones de la alta gerencia, siempre están relacionados con los políticos de turno, y eso también se relaciona con el crecimiento o no, si ustedes lo ven en el cuadro. No sé si se llega a ver, ustedes que están por afuera, se llega a ver este cuadro, que aunque no lo vean bien, está en el trabajo, o no se aprecia ningún número. Yo Se los ve, veo. Liliana. Poco. Bueno, Esto es una prueba de agudeza visual. No, no, sí, se ve, yo lo veo perfecto. bueno, igual digo, está en el trabajo, si alguno quiere, digamos, ser más concreto, ir a mirar bien los datos, están allí. Bueno, acá lo que se ve es cómo se va dando un crecimiento, así como crece la cantidad de trabajadores en el Estado a través del tiempo. Pues, por ejemplo, en la planta permanente, si ustedes ven, en el año 2003 había 230.000 personas, hoy, bueno, hay alrededor de 296.000 personas en la planta permanente. ¿Qué ha pasado con los contratos? Han tenido incidencia las medidas que han decidido tomar. Por ejemplo, desde que el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner también, ha crecido exponencialmente el número de contratos. Ya ven que rápidamente pasan de 15.000 a casi 32.000, y cuando inicia el gobierno de Cristina Kirchner ya son 72.000, con lo cual es una barbaridad. No sé si ustedes notan lo mismo. Eh, Quiere decir que eh, ya no importa la idoneidad, ni los estudios, ni nada que se le parezca. Va entrando gente al Estado a través de contratos, o sea, eh, como sea, se puede ingresar. Este, bueno, cuando ya se acerca el gobierno de Macri, los contratos siguen aumentando, pero bueno, dado una medida que ellos deciden tomar, eh, porque había crecido mucho el empleo también en el gobierno de Macri, empiezan a decidir que van a bajar el número de autoridades superiores y de ministerios, y que con eso podrían hacer caer un poco más la cantidad de personal. O sea, ello iba a tener incidencia. Pero en realidad fue una ilusión estadística, según mi criterio, porque si ustedes ven, pasaron de 20 ministerios a 12, pero crearon unas secretarías de gobierno que era lo mismo, porque tenían el mismo rango, o sea, tenían el mismo rango de ministros, solo que le cambiaron el nombre, con lo cual el cambio no fue tan real. Sí tuvieron algunas medidas para bajar un poco los contratos, por eso pasan a tener más o menos alrededor de 60.000 contratos. Ya con el gobierno de Alberto Fernández todo cambió de nuevo, otra vez hay más gente, toman gente, toman contratados, que casi se puede llegar al número que ya se tenía en la época de Cristina Kirchner. Bueno, ahora con el nuevo gobierno, la teoría es, bueno, el tema es hacer una reestructuración, por eso se baja en principio el número de ministerios, que pasaron a ser 7, y ahora se agregó el de la reestructuración del Estado, más o menos se llama así, que por eso son 8. Y bueno, y cae el número de secretarías, el número de subsecretarías. Con lo cual, se trata de bajar esta cosa de elefantiásica, de crecimiento constante de la población ocupada en el Estado, y también de los contratos, y obviamente de las autoridades, porque todo crece en la misma medida. Si yo aumento el número de personal, aumento el número de autoridades superiores, y todo crece sin algún tope que interese o que tenga que ver con alguna medida o las funciones que tiene el Estado. Bueno, cambiemos, porque si no, me voy a atrasar. Bueno, el tema principal que queríamos tocar también era el tema de la participación del gasto en personal en el gasto total. Si analizamos y estudiamos el gasto, ¿qué es el gasto en personal? No son solo las remuneraciones, sino que son todos los gastos que tienen que ver con las remuneraciones, los aportes, horas extras, también la asistencia social al personal,
son muchos rubros que se suman, que no son solo las remuneraciones, que a veces también se confunde el gasto en remuneraciones con el gasto total de personal. O sea, el gasto en personal es lo que se llama en presupuesto inciso 1 del gasto, que incluye todo el gasto que tiene incidencia sobre los trabajadores. Bueno, este gasto, si se ve, en realidad no ha cambiado mucho a través de los años. Solo en el 2001 se lo ve que pesa el 13,6, pero después ya pasa un 11%, un 11,1, o sea, no hay grandes variaciones. El único momento que baja un poco la participación del gasto en personal en el gasto total es en el año 2022, que tiene un poco que ver con todo el problema de la alta inflación que se venía dando, y ahí hubo una pérdida de la participación y tampoco hubo reglas claras en la negociación para que los salarios se recompusieran, y eso hizo que el peso del gasto bajara. Pero, como ustedes ven, se va acomodando nuevamente y siempre más o menos tiene la misma incidencia. Aún ahora, en el 2024, el número tampoco es tan alto, pero ¿qué pasa? Al bajar el dato del denominador, porque ¿qué sucedió? El Estado decide eh, bajar, digamos, el ítem que se relaciona con las transferencias, con lo cual es un tema estadístico. Si mi denominador es distinto, mi peso quizás sea, a pesar de que la variable remuneraciones esté baja porque el poder adquisitivo de los asalariados no sea tan alto. Así que en realidad lo que vemos es que en el tiempo no se ve este desfasaje. Y tampoco se ve con lo que está proyectado en el presupuesto 2025, porque más o menos haciendo la cuenta de los datos que están en el presupuesto, nos daría alrededor de un 11. Quiere decir que, bueno, en síntesis, hay que ver qué es lo que se va a cambiar, porque yo no puedo cambiar cualquier cosa y decir que tengo que bajar el número de trabajadores, que en realidad eso no me va a hacer un efecto realmente real en los datos que yo necesito, o sea, en el gasto en personal. Bueno, les di un pantallazo general y les voy a dar unas conclusiones que tengo del trabajo. Si podés pasarme, Echi, así lo ponen. Bueno, como conclusiones, el empleo del sector público, les quiero decir, corresponde hoy al 19% de la población ocupada en el país, siendo que este indicador del Estado Nacional representa un 4%. Y emplea, según vimos en el primer grafiquito, al 21% del total de los asalariados públicos argentinos. Segundo, bueno, las dotaciones de las provinciales se han modificado porque, bueno, ha tenido incidencia la descentralización de las funciones de salud, seguridad y educación. Y después también vimos que a medida que crece el empleo, también crece el número de autoridades superiores, entonces se encuentra un correlato en ese crecimiento de la estructura organizacional. Por lo menos durante los últimos 20 años se ve lo mismo. Crece el empleo, crece la cantidad de autoridades, crece la alta gerencia pública. Pásame a la siguiente. Después toda reestructuración nacional, como dijimos, ha recaído siempre sobre el personal civil, ya sea de planta permanente o contratados, sin tomar en cuenta en realidad las finalidades y funciones que tienen las distintas áreas. Se hace una reestructuración general en el número y no se puntualiza a ver cuáles son las funciones de las áreas y qué áreas necesitan gente y qué no. Eso hay que seguir ahondando mucho en este tema. A diferencia del Estado Nacional, el peso del gasto en personal en los presupuestos provinciales es uno de los rubros más significativos del gasto. O sea, nosotros dijimos que no se modificaba mucho en nación, pero sí pesa mucho en provincia el gasto en personal. Hay en un promedio como de 80%. Hay provincias que hasta más del 90% tienen un peso significativo el gasto en personal. ¿Por qué? Porque la mayoría son empleados públicos, eso ya lo sabemos. Bueno, bueno, además, todo esto que nos dice, que tenemos que ir un poco más allá del debate del tamaño adecuado del Estado y que nos puede, digamos, hacerse un análisis sin tomar en cuenta las distintas funciones y servicios que cumplen los trabajadores públicos. Y como última,
que está en la otra hojita, que el empleo público obviamente requiere un abordaje integral de todo lo que tiene y las reglas que se incluyen. Hay que tomar en cuenta el ingreso de los agentes, hacer un cambio, que en eso sí se está trabajando, ya se abrieron algunas normas que tienen que ver con ello, también en la capacitación, la evaluación y las remuneraciones. Y por supuesto no preocuparnos solamente por cuántos son, sino ver quiénes son los que ingresan y qué tareas desarrollan, y tomar en cuenta sus capacidades, y todo esto va a influir en la calidad del servicio que se le presta a los ciudadanos. Bueno, eso es todo. No sé si me pasé del tiempo. No, perfecto. Lili, gracias por tus valiosísimos aportes y por compartir tu vastísima experiencia en Bueno, no estadística. digas tanto porque si no van a pensar que ya estoy pasada de edad. No. A ver. No ha podido ingresar Adolfo. Vamos Ujú. a esperar. Él no pudo ingresar, pero vamos a seguir con nuestra presentación. El equipo de Mendoza. A ver. Lili y Fede, si quieren hacer algún comentario, por supuesto, son bienvenidos. A ver. ¿No? ¿Qué le pasó? Nosotros vamos. Yo lo voy Adolfo viendo. no tiene manera de ingresar. Le he enviado todos los links, pero le ha resultado imposible. Esperemos que a último momento pueda hacerlo. Bueno, vamos a presentar una sección de nuestro trabajo de investigación A ver, que, vamos a ver. que pone el foco en la evolución de la estructura del empleo público en los 18 municipios mendocinos. En la realización de este trabajo han participado también Federico Castañón, que nos acompaña, Lili Butner, con su expertise en el desarrollo de estadísticas, y Adolfo Medalla. Y también ha colaborado Juan Ignacio López, que está acá presente. Bueno, básicamente nuestro trabajo a lo que apunta es analizar la relación entre burocracia y el sistema político, teniendo en cuenta que el patronazgo es una práctica particularista que está profundamente enraizada en toda la región, en los distintos estamentos gubernamentales, y que el amplio arraigo y enraizamiento y lo extensa de esta práctica ha tornado dificultosa la institucionalización de los servicios civiles. En general, advertimos que el campo de la ciencia política y de la gestión pública están escindidos. Hay estudios que se focalizan en el sistema político, ligados, por ejemplo, a las prácticas clientelares, pero sin una visión de su interrelación con la burocracia pública, como también advertimos que a la vez hay una gran cantidad de investigaciones que se circunscribe al análisis del aparato administrativo sin evaluar cuál es su interacción con el sistema político, como por ejemplo algunos de sus elementos, como son los sistemas de partidos políticos, como los sistemas de partidos políticos pueden incidir en la configuración de las burocracias. Justamente este estudio lo que busca es contribuir al debate relativo a las relaciones entre política y burocracia, en este caso en el orden subnacional. La mayoría de los estudios se centran en burocracias nacionales
y los servicios civiles, como dicen algunos autores, son como los eslabones perdidos de este tipo de investigaciones, pese a que, como bien explicó Mercedes, el empleo público municipal representa alrededor del 16% del total del empleo público y ha registrado un incremento del 156% desde el año 80 hasta el año 22, pero pese a la gravitación que tiene dentro de lo que es el conjunto del empleo público, no ha sido tan explorado. Es por eso que nosotros desde desde nuestra facultad, con nuestro equipo de investigación, hemos querido aportar a este análisis. Nuestra investigación, que es una investigación, es un proyecto de tipo 1, está compuesta por dos secciones. Una en la que nosotros analizamos el nivel de arraigo de las burocracias profesionales en los municipios de Mendoza a partir de la elaboración de una escala bipolar que se construye sobre la base de las percepciones de los empleados públicos en relación al grado de instrumentación de distintos componentes del sistema de gestión de recursos humanos. Después hacemos el cálculo y lo rankeamos. Hemos ya impulsado 3 ediciones de este proyecto y vamos avanzando sobre distintos grupos de municipios según su tamaño. En esta instancia hemos puesto el foco en los municipios más pequeños. Y el estudio comprende también una sección estadística, que es la que le vamos a presentar en esta exposición. Analizamos algunos indicadores, acá los vamos a presentar en general en términos agregados por cuestiones de tiempo. Analizamos el tamaño de la burocracia, la composición también de las administraciones municipales, el grado de flexibilidad del empleo público. Esta es la proporción de contratados sobre el total del empleo, el peso fiscal y también el gasto medio. Tenemos... Bueno. En primer lugar, bueno, un punto importante es plantear que la fuente de información es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. A partir de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, tanto la provincia como los municipios publican en el marco del Tribunal de Cuentas informes frecuentes trimestrales sobre el empleo público. En uno de los anexos comprende el empleo público en esos niveles de gobierno. Es importante también compartir el hecho que durante los primeros años de publicación de estas informaciones, que son declarativas, las presentan las mismas instituciones, era incompleta. Por eso el año base lo vamos a tomar del año 2008, año en el que todas las comunas presentaron sus informes. Igualmente, esto es muy fluctuante porque hay años en los que algunos municipios no han cumplido con estas presentaciones, pero son los datos que tenemos a disposición. Bueno, vemos, si tomamos como base el año 2008, se puede observar que el empleo público total y a nivel agregado se ha incrementado alrededor del 33%, alcanzando en el 2024 un total de 33.000 empleados. 33.000 agentes se desempeñan en los 18 municipios de Mendoza. Principalmente la mayor variación la presentan los contratados. Acá, tal como manifestaba Lili, podemos advertir una tendencia a una mayor flexibilización de las plantillas locales, seguido por un incremento del personal de planta y un incremento de una variación del 42% y una contracción del empleo temporario. ¿Y por qué sucede esto? Porque generalmente, según hemos detectado en nuestros estudios, en los municipios al menos que hemos alcanzado a relevar,
podemos advertir que se da la siguiente dinámica. En general, los ingresos se dan en el marco de contrataciones o de figuras temporarias que están previstos en nuestro estatuto local. Es decir, ingresan por cuestiones discrecionales, los ingresos no están mediados por mecanismos competitivos, y con el transcurso del tiempo se pasan a planta a través de distintas normativas. Entonces básicamente en casi todos los municipios se da este mecanismo de ingreso a través de figuras contractuales, principalmente temporarias, y el ulterior pase a planta. Es por eso que vamos a ver un mayor incremento del personal de planta en detrimento de una contracción del personal temporario. Ahí. Bueno, podemos ver justamente acá en este cuadro en el que podemos advertir la evolución de las variaciones en términos de composición o de tipo de contrato en los distintos municipios, que hay una tendencia a un incremento de la planta de personal. Pasó de representar del 52% en el 2008 al 57% en el 2024, la planta de contratados se expandió también un 5% y un 10% se redujo en términos de peso relativo el personal temporario. Bueno, si analizamos el grado de flexibilización, reitero, esto vendría a ser la proporción de personal contratado sobre el total del personal que presta funciones en un municipio, podemos ver situaciones muy disímiles. Hay municipios que registran un grado de flexibilización menor al 10%, por ejemplo, el municipio de Guaymallén, el municipio de San Martín. En general tienden a ser municipios con burocracias más voluminosas, mientras que en otro extremo podemos observar algunos municipios que cuentan con poblaciones más reducidas y con tamaños burocráticos más reducidos, pero sobre todo la variación se da a nivel poblacional. Son pequeñas localidades que registran un porcentaje de contratados superior al 40%. Es probable que en estos municipios, que en algunos casos también hemos tenido alguna aproximación, estén más extendidas prácticas clientelares, lugares también con menores niveles de desarrollo, donde tradicionalmente el empleo público ha sido, sobre todo en épocas de crisis, utilizado como un seguro de desempleo, una práctica que también es extendida, se hace extensiva en otros rincones de la región. Por otra parte, si analizamos el gasto medio en personal, esto es la división entre el gas, la nómina salarial sobre el total de empleo, también vemos situaciones muy variables. Hay municipios como el de Guaymallén, el de Junín, en los que el gasto medio asciende a 3 millones de pesos, perdón. Se terminó. Ahí volvemos. Mientras que en otro grupo de municipios, como es el caso de San Rafael, Santa Rosa, Tupungato, el gasto medio se reduce a 1 millón. Es decir, hay municipios en los cuales el gasto medio triplica el gasto medio de otras comunas. No hemos encontrado ninguna relación con el tamaño, es decir, con el total de ocupados de cada uno de esos municipios. No sé, Lili, si querés agregar algo, Fede, si quieren agregar algo hasta acá. No, por ahora veo
No, yo iba a agregar una parte nada más de la recolección de datos, pero lo puedo hacer en la conclusión, doctor. Bueno, cómo no, muchas gracias. Y bueno, ahora para terminar y ser respetuosos del tiempo, vamos a compartir algunas conclusiones. Bueno, el nivel de ocupación vemos que registra una expansión del 33% en el periodo 2008-2024 y ha alcanzado a más de 33.000 empleados el tamaño agregado de las burocracias municipales mendocinas. Hay una variable evolución del tipo de contratación. Vemos que aquellas modalidades contractuales, tanto de servicio, contratos de servicios o de obra, son los que presentan una expansión más significativa, seguidos de la planta de personal con una contracción y estancamiento del colectivo de empleados temporarios. También acá es importante que no compartí en su momento, marcar la expansión de otra modalidad contractual que son las horas cátedras, en las cuales en el periodo 2008 y 2024 registraron un salto del 103%. En algunos casos se utilizan estas modalidades para tareas que son de naturaleza temporal, más estacional, más allá que nuestros estatutos municipales la prevean, se contrata con esta figura. En ningún municipio vamos a poder observar que el total de contratados excede la planta de personal. Y no obstante, podíamos advertir que hay municipios en un extremo en los cuales el colectivo de contratados no supera el 10%, mientras que en otro extremo se ubican municipios donde la planta de contratados asciende al 40%. El gasto en personal en relación al... esto se me ha pasado esta... A ver, vamos a volver. Que se me pasó esta plantilla. Del gasto en personal, discúlpeme, vemos que hay municipios como el de Malargüe, Santa Rosa, Junín y San Carlos, que son municipios de poblaciones pequeñas, donde la nómina de personal tiene una participación muy significativa en el total del gasto. En estos municipios, la participación del gasto en personal supera el 50% del total de las erogaciones, mientras que en el otro extremo vamos a poder identificar municipios de mayor tamaño, como lo son San Rafael, Luján de Cuyo o de Cruz, son de las comunas más pobladas de la provincia de Mendoza, que registran una gravitación del gasto en personal inferior al 25%. Bueno, si contrastamos con la nación, vemos... Claro. Perdón. No, eso iba a decir, que cómo dentro de una misma provincia son tan disímiles de este peso que tiene el gasto en personal, ¿no? Y que hay provincias, hay municipios que son grandes y tienen un peso del gasto en personal muy, muy bajo, como estabas comentando. Esto también se refleja si lo llevamos a nación o a todo el país, esto que veníamos comentando, ¿no? El porcentaje varía mucho y que es muy alta la participación del gasto en personal en el total del gasto. Sí, y acá como no hemos querido redundar en detalle por una cuestión de tiempo, sí podemos ver que hay municipios que presentan una trayectoria hacia una mayor estabilización de sus plantas de personal, mientras que otros, y deliberadamente siguen una política de mayor flexibilización de su empleo, con más allá del tamaño, digo, entonces esto también tiene un impacto sobre estas estadísticas porque se registra en la partida de servicios, entonces no lo vamos a poder visualizar a la hora de analizar el peso de las nóminas
salariable sobre el gasto total. No lo vamos a poder dimensionar ni cuantificar. Incluso hay una tendencia a la tercerización de las funciones, con lo cual tampoco ni el gasto ni la cantidad de empleados vamos a poder dimensionarlo teniendo en cuenta este tipo de prácticas. Y también vemos una gran disparidad en cuanto al gasto en medio. Pudimos observar que hay municipios que destinan un gasto medio 3 veces mayor que otras comunas, pero que esta variación no tiene relación alguna con el tamaño de las burocracias. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Lini, no sé si quieren comentar algo. Yo, sintéticamente, para concluir con los horarios, bueno, que pudimos también analizar, si bien la metodología es preponderantemente cuantitativa, vimos algunas instancias cualitativas. En general, la recolección de datos, nosotros la tomamos del Tribunal de Cuentas como la fuente oficial, pero también se aplicó eh, una encuesta vía internet a los agentes municipales, también seleccionados, por supuesto, también a funcionarios de los municipios, como director de recursos humanos, de los consejos deliberantes, y a veces no coincidían, a veces varias veces no coincidían en su totalidad los datos presentados en el organismo Tribunal de Cuentas de la provincia con los que por ahí se tenían en los consejos deliberantes. Es por ello que, si bien, bueno, la autora eh, ha navegado sobre todos los números estadísticos que tiene el nivel subnacional en la provincia de Mendoza, también nos dio otra arista y otra visión esto de ir a encuestar, ir a los municipios, que era ver la baja institucionalización de los procesos de institucionalización de las burocracias hacia burocracias profesionales. Esto de decir que no hay o no existen aspectos sobre ingresos por concursos, capacitaciones al personal, evaluaciones del desempeño. Bueno, se estima que esa baja institucionalización impacta también de manera negativa, eh, o por lo menos la hipótesis de nuestro trabajo, se condicionan los procesos de manera negativa los procesos de consolidación de la reforma del servicio civil, eh, y presenta aparte dificultades para sostener cambios administrativos. Y es por eso también vemos a veces en algunos departamentos alejados, como decía la doctora, y como también coincide con las provincias alejadas, que tienen un mayor impacto del peso del empleo, por ejemplo, Tierra del Fuego, cómo el nivel de concentración o dispersión del poder de los ejecutivos locales y cómo avasallan eh, los otros poderes, por ejemplo, los consejos deliberantes, este carácter fragmentado, ¿no? Y no competitivo del sistema de partido que influye también en el peso, cuando se distribuye el peso del empleo. Eso quería agregar, doctor. Muchísimas gracias, Fede. Estamos No, yo llegando al al tiempo final. límite. Perdón, Lili, Bueno, porque me se tiene que retirar, por eso simplemente hago este comentario focalizado en Mercedes para liberarla porque tiene una clase y muy bien. avisarle a que nos están acompañando. Sí. No, lo lamento porque la verdad que está buenísimo, me gustó la información sistemática. Está bueno ver, a veces uno esquiva con el análisis que hace más cualitativo y más de procesos, la información cuanti, y está bueno hacer un diálogo entre las dos miradas, así que excelente. Y nada, y el documento también va a estar disponible, el que produjimos con Mechi y con Noemí, así que también van a poder, si necesitan revisar la información o lo que sea, y estamos a disposición para los comentarios que tengan. Y gracias, me voy corriendo a la otra clase. Gracias, Mercedes. Un beso. Gracias. Buenísimo verlos. Y allá en la sala también, que sé que están ahí. Me encantaría estar ahí en Córdoba. Cariño. Chau, chau. Eso, teníamos que saludar y agradecer a toda la gente que está ahí presente, Exacto. escuchándonos.
Y que además quizás hay muchos que son de Córdoba y a lo mejor todo este enfoque que hacemos tanto federal como, bueno, específicamente nación y de una provincia, quizás no tienen llegada de otra forma y no es tan fácil solamente en estos comentarios que uno hace. Por eso es bueno que se puedan remitir a los trabajos, que entiendo que vamos a poder enviarlos, porque es interesante la lectura o si para hacer el conocimiento de todos, ¿no? Porque es muy difícil este tema y parece sencillo, pero es dificultoso y tiene muchos enredos y muchas variables dentro, intraestudio. Buenísimo. Cariños, ¿eh?